qué se refiere? Bueno, justamente el arbolado de alineación sería el que nosotros tenemos puesto por delante de nuestra casa en las veredas públicas. También habla de lo que tiene carácter urbano o rural y no solamente que habla de dominios públicos de provincia, sino que también habla de municipios y comunas. El Yo artículo ya 5 es silencié sumamente el importante porque micrófono habla de de las acá. prohibiciones que uno tiene hoy en día con respecto a los árboles. Dice que se prohíbe la extracción, la poda de partes aéreas y subterráneas y la tala de ejemplares del arbolado Estamos saliendo público, ahí, así como supuestamente. también la Mira, fijación, aplicación o ¿está bien? acumulación de elementos, Entonces, sustancias extrañas o cualquier otra intervención causar daño sobre el mismo. Sí, pero viste, ¿Por qué digo que este compartir artículo pantalla. para mí es sumamente importante? Primero porque nosotros tenemos que entender qué es la transmitiendo poda todo de lo que se partes ve en aéreas este y monitor. subterráneas, Voy a podas escuchar. de mantenimiento, tenemos podas de conducción cuando queremos que el árbol, darle justamente una determinada forma al árbol. Tenemos, en el caso de frutales, de fructificación. O sea que fíjense que la poda no es solamente la poda como nosotros la queremos, sino que en algunos casos hasta es beneficiosa. Lo que nosotros acá vemos que las prohibiciones están a la poda indiscriminada, que muchas veces vemos cómo mochan los árboles porque lo podan por demás. También hay un término que en la ley no trata, que es la escamonda, que bueno, después de haber hecho varios cursos, uno entiende que la escamonda la podemos hacer sobre aquellas ramas que están, que sería como una limpieza del árbol. Y eso sí, lo podríamos hacer tranquilamente como ciudadanos si tenemos un árbol en nuestra vereda, porque podríamos ir hasta incluso Acá me dice que mejorando sí la estamos salud en de vivo. Decirle en qué ese partes que estén enfermas y no teniendo que llegar a un futuro tal vez a una extracción. Entonces, vemos, hay una cosita que me quería detener. Acá habla que también está prohibido cualquier otra intervención que pudiera causar daño sobre el mismo. En este momento tenemos el tema de los incendios en las islas, de hacer un fuego en el tronco de un árbol, obviamente que está prohibido, si bien no lo dice la ley como fuego, como que está prohibido preparar el fuego, armar un asadito ahí en la base del árbol, pero obviamente que es un daño que va a perjudicar a todo nosotros no le podemos poner. el árbol, obviamente. Quiero saber Así en qué que, artículo debe estar, Marisa. Esa era una de las aclaraciones. Con respecto a la fijación, se refiere que no podemos poner pasacalles, carteles y esas cosas, que obviamente que también dificultan el crecimiento del árbol. Pasando al artículo 6, otro sumamente importante, habla de las excepciones a las prohibiciones establecidas en el artículo anterior. Por lo tanto, un ciudadano común, si bien tiene prohibidas un montón de cosas, hay excepciones justamente a esas prohibiciones cuando, por ejemplo, el árbol presente un deficiente estado sanitario irrecuperable, o sea, cuando esté muy, muy enfermo. Si bien uno puede aplicar técnicas de recuperación cuando ya el árbol no se lo puede salvar, justamente entonces ahí puede hacerse. También puede pasar que tengan una conformación peligrosa, que causen daños o que importen riesgo a personas, o por ejemplo cuando los árboles están recostados sobre algún techo o justamente sobre alguna casa que en una tormenta pueda caer, sería también una causa para exceptuar esas prohibiciones. O que pertenezcan a especies no aptas. ¿Cuántas veces hemos visto árboles con espinas en algunas veredas o en algunas plazas? Justamente ese es el problema y es parte de la excepción a las prohibiciones. Cuando, por ejemplo, también obstaculice o el trazado de alguna nueva ruta y cualquier otra consideración que se amerite en forma especial, genera excepción a esas prohibiciones. Pero ¿qué pasa? La ley nos dice que en todos los casos se deberá presentar ante la autoridad de aplicación un informe expedido por profesional competente en la materia. Yo no soy abogada, tengo el conocimiento, pongo en el lado del ciudadano. Yo tengo un árbol que en mi vereda me está molestando, no alentamos obviamente la extracción ni una poda indiscriminada ni una tala, pero ¿cómo puedo resolver una mejora en ese árbol para que no me perjudique en mi casa? Puedo ir a un profesional, puedo ir a un ingeniero agrónomo
a un arquitecto, a un ingeniero civil, para que me genere, para que me haga un informe que yo pueda presentar ante la autoridad competente y que ellos me permitan que yo pueda intervenir mi árbol? Esa es una pregunta que a mí me hizo ruido cuando me puse a estudiar la ley y que justamente me gustaría que nuestro abogado, por favor, si puede contestarnos, nos dé esa solución, porque podemos a lo mejor intervenir de alguna forma pequeña en nuestro árbol para evitar futuros peligros o peligros mayores. Entonces, y es una pregunta que generalmente uno se hace, no solo yo, sino que sé que muchos de nosotros nos hemos planteado esas cuestiones y lo hemos recibido en las encuestas que hemos hecho en la, en la encuesta que hemos hecho hace un tiempito atrás. Pasando a otro artículo, hay un plan de gestión integral municipal y comunal. Esta ley, como les dije, es muy nueva, pero sabemos que a partir de este año ya la municipalidad recibió como para que se fuese implementando un plan de gestión que se debe enviar a provincia, donde tienen un plano, donde ponen los árboles que existen, la planificación, y eso por suerte ya se está haciendo. La idea es que si uno está en una comuna o en una municipalidad que aún todavía no lo han hecho, uno como ciudadano de ley, tratando justamente de reclamar por qué no están haciendo este plan, ¿no? Bueno, también en la ley, en el artículo 8, se le da prioridad de ejemplares de especies nativas. También otra pregunta muy recurrente. Todos sabemos que las especies nativas acobijan, muy importante para cada zona, y que es muy bueno que contemos con esas especies nativas porque se adaptan muy bien al suelo y al clima, y como les digo, recogen y región la fauna del lugar. Bueno, el artículo 9 habla de poda, extracciones de especies y destino del producido, sumamente importante para nosotros, Club de Huella Ecológica, que siempre pensamos qué hacer con los residuos verdes o a dónde van los residuos verdes. Las municipalidades y comunas tienen a su cargo, como sabemos, la poda y la extracción de esas especies, pero también son responsables del destino de su producido, propendiendo justamente a una reutilización sustentable. Por lo tanto, si una municipalidad hace poda y extracción y tuviese una chipeadora, podría tranquilamente luego devolver el chip a los vecinos o repartirlo en las plazas, en los paseos, y volvería esa biomasa justamente al suelo, enriqueciéndolo, como todos sabemos. O también la posibilidad de generar leña para que la gente que no tenga recursos o que no tenga gas natural pueda contar con ese recurso como para calefaccionarse. O sea que también es muy bueno el hecho de pensar en el residuo, ¿no? Como una materia prima. Artículo 10. Las nuevas urbanizaciones tienen que destinar al menos un 10% de la superficie para espacios verdes arbolados. Tienen que tener una cantidad mínima de forestación, de acuerdo a las dimensiones y a las características del inmueble. Pasamos al artículo 12, donde se promoverá la concreción de corredores biológicos en las márgenes de rutas y caminos de jurisdicción provincial. Hemos visto años atrás cómo se sembraban a los costados de los caminos. Eso hoy en día está prohibido, directamente está prohibido. Y en esta ley justamente lo que se hace es promover la generación de plantas autóctonas, si fuesen especies nativas mucho mejor, para generar justamente hábitat a distintos y, por ejemplo, muchas aves vendrían aquí. Registro provincial de árboles distinguidos. Brenda recién comentó el hecho de que los árboles generan muchísimos beneficios, como hasta de salud mental, podría decir yo, porque qué bueno eso de poder recostarse debajo de un árbol y descansar. Sinceramente nos genera una salud mental ambiental. Hay árboles que tienen de por sí, por su valor natural, cultural, estético, artístico, tienen tantos beneficios que la ley contempla crear un registro provincial de árboles distinguidos con el fin de protegerlos. Así que una muy buena iniciativa.
También en el artículo 14 se habla del censo provincial del arbolado. Cada municipio y comuna deberá realizar en esa jurisdicción un censo respectivo y elevárselo a la autoridad de aplicación. Artículo 15 plantea la red provincial de viveros forestales con el objeto de asegurar la provisión de especies arbóreas certificadas, justamente para que se pueda cumplir con los planes de arbolado tanto urbanos como rurales. Sabemos que aún no está creada, pero como entendemos que la ley es nueva, se debe estar creando justamente. Bien. Luego el artículo 16 habla de la administración de estas redes, que va a estar a cargo del Ministerio de la Producción, donde tiene inclusive convenios, o sea, se van a generar convenios con viveros públicos y privados, con organismos no gubernamentales, con entidades educativas y otras instituciones que trabajen con viveros. Sea técnica, capacitación y coordinación, fomentando justamente la inclusión social y la economía solidaria, cuando obviamente todo estas redes estén funcionando. Artículo 18. El arbolado privado lo podemos dividir en dos grandes grupos. El de predios rurales, imaginemos un campo, y el de inmuebles urbanos dedicados a perfecto, que serían, por ejemplo, las fábricas, a mi entender, ¿no? Para eso el artículo 19 habla puntualmente de emprendimientos productivos y urbanos y el 20 de predios rurales. Amerita otro Zoom u otro YouTube porque realmente habla de porcentajes, de superficies, habla de los terrenos con 1.500 hectáreas y los divide en distintas categorías de acuerdo a la cantidad de superficie. Y ahí tienen hasta incluso beneficios económicos los dueños de estos predios por tener un arbolado en cantidad y en calidad. El artículo 21 habla de la cortina. En actividades donde, por ejemplo, como los feedlots, los acopios de granos, las áreas industriales, los rellenos sanitarios y otras áreas que establezcan la autoridad de aplicación, justamente se exige, además de lo que se exige en los artículos 19 y 20, que deben contar con una cortina forestal para mitigar también el impacto ambiental. Artículo 22 nos habla justamente de la bonificación en el precio de especies forestales en los viveros provinciales. El artículo 23 de subvenciones, justamente cuando en los predios rurales que estén en una determinada categoría puedan ser provistos con árboles de forma gratuita por parte del Estado provincial. Y el artículo 24 habla de bonificaciones impositivas de hasta un 15%, justamente a los titulares de las partidas inmobiliarias de predios rurales que cumplan con algunos requisitos. Artículo 25, bonificaciones especiales. Artículo 26, plazos de cumplimiento y certificación de forestación lograda. O sea que cada dueño tendría un certificado de forestación ayudando al medio ambiente. Artículo 27. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, pero podrá establecer convenios de articulación interinstitucionales con municipalidades y comunas, con el INTA, con universidades y colegios profesionales, con el objetivo de alcanzar los fines de la presente ley. O sea que acá están involucrados muchísimos actores, justamente porque como es una ley in situ, es muy bueno que cada uno de los actores que se puedan comprometer hagan valer esta ley. El artículo 28 habla de las atribuciones y deberes de la autoridad de aplicación. No lo voy a ni siquiera decir porque enumera cada una de las cosas que en toda la ley se plantean. Les vamos a dejar un link de la ley como para que ustedes la puedan consultar si tienen alguna duda. Pero paso al artículo 33, sumamente importante. Se crea el Programa Provincial Permanente de Forestación denominado Un Egresado, Un Árbol. Ahí están los profes de escuelas secundarias, una acción importantísima, hablando con directivos para ver cómo por cada alumno egresado de enseñanza provincial de nivel secundario se pueda conseguir un ejemplar. Y de esa forma poder ver dónde se lo puede plantar
involucrando a la comunidad educativa. La aplicación deberá determinar los lugares para la implementación y solicitar la colaboración de las autoridades educativas, cooperadoras, entidades intermedias. Se va a convocar a la comunidad como para hacer esas plantaciones. ¿Y cuántas veces uno como docente ve que los egresados quieren dejarle algo a la escuela o quieren dejar algo en su barrio? Qué buena oportunidad esta como para nada. También el producido de las multas, donaciones, herencias y legados y aportes nacionales, internacionales y otros. Los dos últimos artículos, justamente sobre las sanciones, nos habla que pueden ser tanto sobre el titular registral del predio, en el caso de estas prohibidas su identificación, que yo me imagino que podría ser hasta el podador, que sin permiso y sin la autorización puede también ser sancionado. El artículo 41, importantísimo también, habla de la reparación ambiental con la compensación de ejemplares por los extraídos o dañados. Y esto va a tener una tabla de reposición de arbolado público que establezca la autoridad de aplicación, la que definirá especie, cantidad, plazo, lugar de implementación, de plantación o entrega de los mismos. Bien, todo esto, a su vez, si el municipio o la comuna o el mismo Estado provincial hubiese incumplido la ley, también corresponderá el deber de reparación ambiental. Por lo tanto, es una ley tan importante que hasta está salvando a la propia naturaleza de los propios incumplimientos del Estado. Bueno, con esto cierro porque se nos va el tiempo y le doy lugar a que tome la palabra quien lo tenga que tomar. No sé si Brenda, vos seguís o Juan. Agradezco que hayan escuchado y cualquier duda déjenla en el chat o vayan directamente a la ley para que puedan interiorizarse un poquitito más. Marisa, muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer después en la descripción del video es dejar todas las leyes que ustedes están mencionando, para que las personas que escuchen puedan ir cliqueando y entrando para investigar. Acá me comenta Juan que no está pudiendo compartir pantalla. Vamos a ver cómo nos organizamos. Deberías tener una función en la parte baja del Zoom que ahí te vamos a intentar habilitar desde otro lugar. A ver, danos un segundito. Les pido disculpas una vez más por las desprolijidades de la primera vez. Aún así, estamos felices de poder estar en este momento compartiendo con ustedes. Y bueno, si el chat en directo no está funcionando, como les decía, quédense tranquilos que por esta vez van a poder dejar los comentarios y prometemos que vamos a estar leyendo las dudas, las consultas, las sugerencias para poder ir intercambiando las opiniones y ir tratando los temas que ustedes nos propongan. Cuando vos estés listo, me avisas. Te vamos a habilitate tu micrófono, ahí está. Ya estamos. Perfecto, te escuchamos. Sí, ya estamos. Ahí ya me deja habilitar pantalla, compartir. Vamos a poner agradecer la invitación. La verdad que nos conocimos, no sé si por accidente o por casualidad o por causalidad o por lo que sea, pero justo hace un par de semanas éramos perfectos desconocidos y bueno, a partir de este momento, en el momento en que tomamos contacto, Brenda me comentó cuáles eran las actividades que hacía el club y que tenían pensado este ciclo de charlas y desde ya que accedí gustoso a participar. Lo que yo voy a hacer en este momento, o sea, tomando en consideración que Marisa ya hizo un desarrollo de la Ley 13.836, que es la Ley Provincial del Árbol, yo voy a tomar otras leyes y me voy a empezar a remontar un poquito más arriba de las leyes argentinas, es decir, ver de dónde proviene todo lo que es lo que nosotros conocemos como la legislación ambiental, ¿sí? Y para hablar de legislación ambiental, en realidad lo primero que tenemos que empezar a hablar es qué entendemos por desarrollo sustentable. Ustedes ya lo conocen, ya lo habrán hablado. No sé si todos los miembros de nuestro auditorio, los que escuchen esta charla, conocen realmente
¿A qué se hace referencia cuando hablamos de desarrollo sustentable? Es un término que hoy por hoy se integra en todas las agendas políticas, necesariamente, sea porque hay una intención real de hacer algo en pos del desarrollo sustentable, sea porque en realidad es una buena propaganda. El desarrollo sustentable sí o sí tiene que tener estas tres dimensiones que ahí adjunté en un diagrama de Venn, que es la dimensión social, ambiental y económica, ¿sí? Y que no solamente en el caso de que se den estas tres, y permítanme hacer un hincapié fundamentalmente en la dimensión social más que en la ambiental, porque muchas veces es una cuestión que no se tiene tan en cuenta como la dimensión económica, ¿no? Muchas veces nosotros vemos que las personas que desarrollan insustentables son las más postergadas, las que están más excluidas de nuestro sistema. Entonces es interesante que estas tres dimensiones... El término desarrollo sustentable surge de este informe. Esta señora que ustedes ven acá se llama Gro Harlem Brundtland, fue primera ministra de Noruega y en el año 87 encabezó, que se dio en conocer con este nombre en inglés, Our Common Future, y que fue la primera instancia en la cual se empieza a hablar de desarrollo sostenible o sustentable, una disquisición que después si quieren ahondamos, y es el que hace referencia a aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. O sea, además de integrarse esas tres dimensiones, el desarrollo sustentable, dice este informe del año 1987 de Naciones Unidas, no puede comprometer lo que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a poder disfrutar. Es decir, tienen que poder disfrutar para que ese desarrollo sea lo mismo que estamos disfrutando nosotros. Los instrumentos jurídicos internacionales en materia ambiental, los más relevantes, yo acá se los detallo, son, si después quieren buscarlos en internet, son la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conocida también con el nombre de Conferencia de Estocolmo, este informe que yo les digo sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se dio en Río, la Cumbre de Johannesburgo del año 2002 y la Conferencia Río +20 que se dio hace algunos años nuevamente en Río de Janeiro en conmemoración de aquella conferencia que se desarrolló en el año 1992. Y bajando un poco ya a nuestro ámbito local, seguramente los amigos del ambiente y las personas que tengan algún tipo de inquietud en este sentido deben haber leído este artículo de la Constitución, si no los invito a leerlo, ¿sí? Que habla justamente de un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero que es un derecho universal, que es el derecho a un ambiente sano. Y un derecho a un ambiente sano, ¿por qué? Porque en realidad tiene incidencia no solamente en la integralidad del ser humano. Cuando nosotros hablamos de daño ambiental, generalmente ese daño ambiental viene asociado a un daño cultural, a un daño a la salud, a un daño al bienestar de vida y hechos humanos que están consagrados en los principales instrumentos internacionales que los contemplan, ¿no? Bajando un poquito más, tenemos hace algunos años lo que se dio en llamar la Ley General del Ambiente, también conocida como la Ley de Política Ambiental Nacional, que es la Ley 25.675. Es una ley muy interesante que yo pasé a Brenda el enlace para que ustedes puedan consultarla si es de vuestro interés. Y yo tomé algunos artículos que me parece que son muy interesantes, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces pasamos por alto un montón de cuestiones simplemente porque tampoco estamos en el tema y desconocemos, ¿no? No por maldad. Pero fíjense esto, ustedes seguramente deben haber escuchado hablar de lo que se llama la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es aquella en que hace referencia a que cualquier actividad que sea susceptible de degradar el ambiente tiene que contar con un estudio que diga de qué manera no lo degrada, hablando en ley de protección de los bosques nativos. Y todas las leyes ambientales tienen una especial consideración de este informe de impacto ambiental. Muchas veces, diría yo, en numerosos casos, no hay informes de impacto ambiental. Y la legislación en general en este sentido es contesta en decir, bueno, si no hay un informe de impacto ambiental, el emprendimiento productivo, rural o de cualquier tipo
que no cuente con esa declaración jurada, ese informe de impacto ambiental, tiene que necesariamente suspenderse hasta tanto demuestre que no es nocivo para el ambiente. Básicamente eso es lo que hace la evaluación de impacto ambiental. Esta ley, en el artículo 4, tiene muchos principios, ¿sí?, que son los principios de la política ambiental, y yo acá resalté los más acordes a lo que estamos conversando nosotros, que es el principio de prevención, el principio precautorio, el de equidad intergeneracional, el de responsabilidad y el de solidaridad. Al primero que le hago referencia es al de equidad intergeneracional, que ya hablamos, esto de poder disfrutar de nuestro ambiente sin comprometer el disfrute de las generaciones futuras. A eso se refiere la equidad intergeneracional. El principio de prevención y el principio de precautorio son primos en sí, pero en realidad lo que hace es, el principio de prevención es obligar a que las causas y las fuentes de los problemas ambientales, ¿sí?, se atiendan en forma prioritaria tratando de prevenir qué efectos negativos tiene esto en el ambiente. Y el principio precautorio es un principio que en lo personal me resulta siempre muy interesante. ¿Por qué? Porque es un principio que hace referencia a cuando pueda llegar a haber un daño grave o irreversible como consecuencia de la ausencia de información o certeza científica, ¿sí? No pueden postergarse la adopción de medidas, ¿sí?, en función de los costos para aludir o para impedir la degradación del medio ambiente. En definitiva, lo que quiere decir este principio es, yo, si no tengo certeza de que algo no contamina, no puedo avanzar en esa actividad, ¿sí? Para poder avanzar en esa actividad, tengo que tener certeza de que eso no es dañino para los efectos degradantes que pueden tener en el ambiente, y el de solidaridad, los efectos degradantes que pueden tener en el ambiente, y el de solidaridad es muy interesante porque hace referencia a que los estados, tanto el estado en sus distintos niveles, provincial, nacional, municipal, ¿sí?, son solidariamente responsables por las consecuencias que puede tener el accionar dañoso contra el medio ambiente, sea del mismo estado o sea de un tercero, ¿no? Otra ley que les traigo es la ley 25831, que es la ley de libre acceso a la información pública ambiental, que es una ley muy interesante, muy poco conocida en general. ¿Por qué? Porque lo que dice esta ley es, cualquiera de nosotros, ¿sí?, podemos solicitar información de la persona que deniegue, sea pública o privada, puede quedar sometida a sanciones civiles, penales y contractuales, en el caso de las empresas que prestan servicios públicos. Demasiado. La ley provincial, que es la ley provincial del ambiente, 11717, también una ley muy interesante, los invito a que la vean. Hace referencia, a los mecanismos de participación ciudadana, y en esto el Estado, ¿sí?, es el que puede convocar. Eso es un poco abierto, porque en realidad lo deja a criterio del Estado. Puede convocar a la audiencia pública a personas que puedan llegar a ser potencialmente afectadas, ¿no? Hay otras leyes nacionales que lo establecen como imperativo, el hecho de realizar una audiencia pública. La ley provincial del ambiente lo deja librado a la discrecionalidad de la administración y dice que esas audiencias no tienen un carácter vinculante. Bueno, acá lo que les decía antes, también la referencia al impacto ambiental que hace la ley provincial en este caso. Y me quiero detener un poquito en lo que son las sanciones. Naturalmente, en sus condiciones se demuestre que su uso resulta nocivo para el ambiente. Juan, una cosita. Por las dudas, anda cerrando, porque hoy viene todo así. Sí.